Hola, buenos días, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la mesa 7, la última mesa antes del cierre de la jornada. Para iniciar la presentación vamos a recibir a Emiliano da Conceizao, que su presentación es Registro y Representación, herramientas para el pensamiento intensivo en el proyecto. Así que, Emiliano, cuando quieras iniciar la presentación, bienvenido. Yo voy a estar tomando el tiempo y te aviso. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, ahí comparto. ¿Se ve la pantalla? Sí. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí. Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, para hoy preparé algunos comentarios en torno a los registros y el rol que cumplen o pueden cumplir en el proyecto según se los piense representacional o intensivamente. Al comenzar un proyecto es necesario incorporar información de distinto tipo, variables contextuales, programáticas, materiales, entre muchas otras. Los registros son una herramienta muy útil para capturar esta información y formular problemas proyectuales. Es común asociar los registros a la tarea de relevamiento. En nuestra formación los relevamientos suelen aplicarse a los sitios, a intervenir, y nos permiten fijar relaciones que dan cuenta de impresiones visibles, que luego se vuelcan a través de flechas de distinto color y tamaño. Por lo general esta información es olvidada al momento de comenzar el proyecto. A diferencia de los relevamientos, los registros permiten abordar distintas variables que incorporan tanto lo visible como lo no visible. Los registros habilitan la capacidad de canalizar las intuiciones emergentes de un conjunto de cosas y sus relaciones. En los talleres de arquitectura y de teoría utilizamos esta herramienta para registrar a través de distintas escalas el cuerpo humano, obras de arquitectura, la ciudad, el territorio, obras de otras disciplinas, etc. Si bien las maneras en que estos registros se producen son muy diversas y abarcan un amplio espectro entre lo analógico y lo digital, solemos identificarlos quizás reductivamente con representaciones. Una representación es una imagen o idea que sustituye la realidad, una cosa que representa a otra. Pensar los registros como representaciones implica la persecución de algo ideal. Las representaciones tienen una orientación trascendental. Cuestionar esta orientación es algo muy difícil porque está dada casi por default en nuestra formación. Pero esta orientación trascendental es esta orientación la que hace que estos registros o relevamientos tengan un rol pasivo y sean rápidamente olvidados. ¿Pero qué implica que los registros sean una herramienta de pensamiento intensivo? El pensamiento intensivo no parte de estructuras ni de lógicas formales predeterminadas. Se configura a partir de la condición inmanente propia de las cosas y el entre de las cosas. El pensamiento intensivo se despliega en términos no lineales. El pensamiento intensivo se aleja de modelos trascendentes o jerárquicos y permite concebir los registros de forma activa. Como alternativa a lo trascendente, Spinoza construye el concepto de inmanencia. Revisemos en qué se diferencian. Mientras que lo trascendente opera por exterioridad y concibe la dimensión creativa, a nosotros por fuera de lo creado, las cosas, lo inmanente opera por interioridad, por lo que la dimensión generativa, nosotros, y lo generado, las cosas, son parte de la misma realidad. Mientras que lo trascendente establece una condición unilateral, que otorga agencia solo a la dimensión creativa, es decir, a nosotros, lo inmanente establece una condición multilateral en la cual tanto nosotros como las cosas tienen agencia. Mientras que lo trascendente rige una relación de superioridad entre la dimensión creativa y lo creado, lo inmanente plantea una relación de igualdad en la que tanto nosotros como las cosas tienen agencia. Los registros de una lógica trascendental operan cuantitativamente bajo criterios de representación. En cambio, la concepción inmanente de los registros opera cualitativamente, lo que lo convierte en una herramienta de pensamiento intensivo.
Esta diferencia entre lo trascendente y lo inmanente permite pensar el rol pasivo de las representaciones, pasar del rol pasivo de las representaciones al rol activo de los registros. Un proceso en el que quien registra, lo registrado y los registros se afectan mutuamente. Revisemos cómo se da esta diferencia en registros de dos formaciones geológicas, el Mont Blanc y el Monte Santa Victoria. Durante 8 años, entre 1868 y 1876, Viollet-le-Duc registra obsesivamente el Mont Blanc, acumulando un material que publica posteriormente en un tratado de geología. En este estudio, Viollet-le-Duc busca persistente y rigurosamente la matriz geométrica del Mont Blanc para restaurar su condición original. En el estudio presenta 112 registros que incluyen secciones, perspectivas, contornos, esquemas de organización material y geométrica, entre otros. Viollet-le-Duc realiza estos registros para la construcción de una cartografía con un alto grado de detalle en escala 1 en 40.000. Este nivel de detalle puede apreciarse también en perspectivas como esta. Estamos ante representaciones ideales que persiguen, como mencionamos al principio, la sustitución de la realidad. Un ejercicio similar realizó Paul Cézanne durante más de 30 años. En este caso, la atracción provenía del Monte Santa Victoria. Cézanne realiza una numerosa serie de pinturas al óleo desde múltiples puntos de vista, variando en cada pintura la orientación de los trazos, la tonalidad, el contexto, el momento del día. Nuevamente, se trata de una construcción persistente y rigurosa. Viollet-le-Duc y Cézanne están obsesionados con estas montañas, pero la aproximación de Cézanne es distinta, no busca representar fielmente la montaña, sino que trata de comprender su potencial inmanente. Algo que puede apreciarse en estos casos y que caracteriza a los registros es que constituyen series. La atracción de las cosas desencadena una acumulación iterativa de registros. Esta acumulación es necesaria para que lo registrado nos afecte y nos permita reconocer su potencial. La Catedral de Rouen ejerce esta atracción en Monet. Monet alquila una habitación enfrente de la catedral durante 2 temporadas, entre 1892 y 1893, y trabaja en varias pinturas de forma simultánea, capturando las variaciones de iluminación a distintas horas, produciendo una serie de alrededor de 30 pinturas. Hokusai realiza una operación similar con el monte Fuji. Primero realiza una serie de 36 vistas, a la que luego agrega otras 10, y posteriormente otras 100 repartidas en 3 libros. En estos registros del monte Fuji se entremezcla con otras cosas y situaciones. Muchas veces ocupa un lugar secundario, a veces de fondo, a veces lo define solo un trazo, otras se construye desde el vacío. Hokusai comenta cómo se da este proceso de registro a lo largo de su vida y proyecta sus aspiraciones, comenzando por una temprana inclinación por copiar las formas de las cosas, pasando a comprender en cierta medida una edad avanzada el crecimiento de plantas, árboles, la estructura de las aves, animales, insectos y peces, y expresando el deseo de profundizar en los principios subyacentes de las cosas hasta lograr que cada punto y cada trazo estén vivos. Los grabados de Piranesi forman distintas series de registros. Por ejemplo, las Vedute di Roma, producidas durante más de 30 años, acumulan alrededor de 135 registros de ruinas y espacios romanos, que incluyen una amplia ecología de componentes humanos y no humanos. Podemos pensar los registros de viajes realizados por arquitectos como Le Corbusier, Alvar Aalto o Luis Kahn, por nombrar algunos, registros que no solo capturan arquitecturas con sus dimensiones, sino que persiguen cualidades espaciales, interacciones sociales, objetos, flores, caracolas, densidades materiales. Lo que vincula estos casos y tantos otros es la búsqueda constante de algo. Podemos pensar en las iteraciones presentes en los procesos de proyecto como registros. Por ejemplo, cuando Peter Eastman realiza la serie de casas a finales de los años 60. Sobre este proceso, Eastman dice, dibujaba y dibujaba sin parar porque nunca sabía lo que estaba buscando. Para mí dibujar no es crear cosas bonitas ni representaciones. No es representar nada, es la encarnación de algo. Pasar de representaciones y su lógica trascendental a una concepción de los registros desde un pensamiento intensivo permite cultivar discursos y prácticas arquitectónicas en donde el proyecto deja de ser un instrumento de dominio de las cosas. Cosas concebidas como algo inerte, sin agencia.
Jane Bennett habla de una materia sorda esperando a ser moldeada por nosotros, los seres, la vida vibrante. La práctica de enseñanza de la arquitectura opera bajo esta lógica trascendental. Este modelo dificulta la construcción de alternativas proyectuales que promuevan las relaciones entre cosas en lugar de su dominación. Al pasar de lo trascendente a lo inmanente, el proyecto se transforma en un proceso dinámico en el que quien registra, lo registrado y los propios registros afectan y son afectados mutuamente, generando diferencias y singularidades que van más allá de lo estrictamente cuantificable. La producción de registros promueve interacciones afectivas que incrementan la sensibilidad proyectual, alimentando nuevas intuiciones arquitectónicas. Gracias. Bueno, excelente el manejo del tiempo. Muchísimas gracias, Emiliano. Vamos a continuar con, en el caso de que Fabiana no haya iniciado la conexión, con Gema y Herrera Fernanda Peluc. Gema y Herrera Fernanda, creo que la vía Gema. ¿Qué tal? Sí, Sí, hola. acá estoy yo, Fernanda. Acá estamos. Ahí está Fernanda. Perfecto, buenas. Bueno, que van a hablar de la innovación pedagógica en el proyecto arquitectónico, experiencias con metodología BIM. Así que cuando quieran Bien, iniciar. perfecto. Yo comparto pantalla, entonces. A ver, un segundo. ¿Se ve la pantalla? Sí, Bien, perfectamente. buenísimo. Bueno, nosotras vamos a presentar en esta ponencia los resultados de un proyecto de investigación en el cual, bueno, queríamos denominar innovación pedagógica en el proyecto arquitectónico, experiencias con metodología BIM. Y bueno, es un proyecto de investigación que hemos desarrollado en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Bueno, y queríamos presentar un poco el equipo de trabajo. Bueno, quien les habla, mi nombre es Gema Peluc, soy arquitecta, tengo un Máster BIM realizado en España, y bueno, hace ya varios años que vengo especializándome en la metodología BIM. Me acompaña también la arquitecta Fernanda Herrera, ella tiene un máster en dirección de empresas constructoras inmobiliarias, y también es la titular bueno, de algunas asignaturas dentro de la facultad, entre ellas de la cátedra de programación, gestión y ejecución de obra, que es con la cátedra en la que hemos trabajado en conjunto para el desarrollo de este proyecto de investigación. En el equipo también de investigadores nos acompañaron dos estudiantes avanzados de arquitectura, Lucas Pozo y Gerardo Trerotola, que bueno, ellos también formaron parte del equipo y nos ayudaron con todas las actividades. Un poco, bueno, al momento de comenzar este proyecto, nos replanteamos cómo hoy en día en la enseñanza de la arquitectura realmente se enfrenta un desafío de poder integrar metodologías digitales, ¿bien? Y todo lo que implica la incorporación de la metodología BIM en el campo profesional, y por ende es necesario incorporarla en los ambientes académicos, ¿bien? Y en la formación de los futuros arquitectos. Entonces, bueno, en este contexto vemos cómo, pudimos, digamos, constatar también cómo la metodología BIM viene un poco a reconfigurar o a quizás a modificar nuestro hacer arquitectónico. Y nos cuestionábamos, bueno, esta pregunta que he puesto acá en la presentación de realmente si la metodología BIM se trata de realmente una verdadera revolución pedagógica, o debería ser una evolución gradual, bien, que va a requerir ajustes estratégicos en la formación de futuros arquitectos. Entonces, bueno, esto un poco fue la moción para poder realizar este proyecto y poder también constatar a través de experiencias, de talleres experimentales con estudiantes de arquitectura, poder ver la aplicación de la metodología BIM en el grado. Entonces desarrollamos, bueno, un manual de modelado BIM, digamos,
destinado a estudiantes de arquitectura y ellos pudieron ponerlo a prueba en un ciclo de talleres de modelado que realizamos, bueno, y que acá hemos puesto un poco el flyer de difusión que tuvimos. Bueno, por una cuestión de tiempo, solamente comentar que, bueno, que el objetivo del proyecto de investigación era poder proponer estrategias y criterios de organización de la información y que los chicos pudieran hacer el traspaso de un proyecto arquitectónico ejecutado de manera tradicional, es decir, en planos 2D, con la realización de cómputos, digamos, manualmente, a través de tablas de Excel, y bueno, y toda la documentación técnica de un proyecto, que pudieran hacer ese traspaso a el modelado 3D con información de ese mismo proyecto que realizaron de manera tradicional, ¿bien? Y bueno, un poco esto es lo que entendemos de la metodología BIM, de incorporar obviamente a las personas, la tecnología, los procesos y estrategias. Entonces, bueno, esto fue un poco el marco teórico en el cual se enmarcó este proyecto. ¿A quién estuvo dirigido este ciclo de talleres y la aplicación de este manual de modelado? Estuvo dirigido a estudiantes que cursaban la cátedra de programación, gestión y ejecución de obras, que son estudiantes de arquitectura de 4º año. Y bueno, acá la dejo a Fer, que ella pueda un poco como titular de la cátedra. Los chicos, digamos, en esta etapa, supuestamente tienen una serie de conocimientos vinculados más que nada a estos procesos ejecutivos de la obra. Entonces, el objetivo del desarrollo de este trabajo práctico que elaboramos durante el primer semestre del cursado, principalmente está enfocado en la generación de documentación técnica o carpeta ejecutiva de obra. Y el año anterior, que lo que hicimos fue acercar a ellos, al grupo de estudiantes, a una problemática real. Entonces, en función a una serie de convenios que tiene la facultad con varios municipios, tomamos proyectos o una cartera de proyectos que tenían ciertos municipios, en este caso Pocitos, y empezamos a elaborar durante el primer semestre toda la documentación técnica que en cierta medida no estaba parametrizada, es decir, no estaba vinculada del todo. Por eso nos pareció bastante interesante en este segundo semestre, que es cuando nosotros llevamos a cabo la serie de talleres, verificar la información que habíamos obtenido durante el primero mediante estos recursos que eran más bien analógicos y donde no existían vinculación de información en sí. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, esta planta se refiere a una sala velatoria donde la documentación gráfica era a través de los programas de AutoCAD y generábamos planillas de cómputo métrico y demás para después poder llegar a definir un presupuesto de obra y diseñar y programar también la obra. Tal cual, entonces todo esto fue la información de partida, podríamos decir, que los chicos tuvieron al momento de empezar los talleres de modelado BIM. Estos talleres lo que pretendían era que ellos pudieran aplicar el manual de modelado BIM que desarrollamos dentro del proyecto de investigación, ¿bien? Y que pudieran desarrollar este modelo 3D de ese prototipo o ese proyecto arquitectónico que les había tocado, podía ser un puesto policial, un puesto sanitario, salas velatorias, y que pudieran generar documentación técnica y cómputos para luego compararlo con digamos, la carpeta técnica que habían desarrollado en el trabajo práctico de la asignatura de Progeo. Nosotros, bueno, como líneas de acción, lo que desarrollamos fue la adopción de un modelo pedagógico TEPAD. Desarrollamos también y diseñamos un aula virtual donde subíamos todo el material y todos los recursos que los chicos iban a necesitar para realizar los talleres. En ese aula virtual es donde también teníamos clases sincrónicas híbridas y también tuvimos clases presenciales. Y también le subimos este manual de modelado BIM que realizamos con el equipo de investigación en base al estudio de ciertos antecedentes de manuales que ya existían, teniendo, digamos, en cuenta que nosotros en San Juan nos encontramos en una zona sísmica de grado 4, entonces nuestros sistemas constructivos son distintos por ahí al resto del país porque, bueno, son sistemas constructivos sismo resistentes y por ende el uso de las herramientas paramétricas BIM implica también tener cierto criterio al momento de modelar un proyecto arquitectónico para que responda al buen arte de construir siguiendo nuestras normativas. Entonces, bueno, este manual está destinado a estudiantes
y también está totalmente alineado al sistema constructivo sismo resistente, como acá mostramos, bueno, algunas imágenes del manual. Entonces, desarrollamos 7 talleres en los cuales, bueno, participaron 25 estudiantes, tuvimos la colaboración de 4 docentes tutores, tuvimos una frecuencia de 15 días, cada 15 días realizábamos un taller, y bueno, y las clases iban quedando grabadas, cada clase era temática, siguiendo un capítulo del manual de modelado. Bueno, acá mostrarles un poco estas clases presenciales y, bueno, y virtuales que tuvimos. Y bueno, un poco los resultados obtenidos son los siguientes. Los chicos desarrollaron diferentes planos, tuvieron ellos también que exponer, digamos, al frente de sus compañeros sus trabajos, donde pudieron realmente expresarnos que habían podido comprender mejor ciertos procesos constructivos y también ciertos detalles del proyecto, que en 2D por ahí se les complicaba un poco poder tener una correcta interpretación del proyecto que estaban desarrollando. En cambio, ya tener un modelo 3D les permitía poder anticiparse y poder prever situaciones, por ejemplo, de algunos sobrecimientos o, bueno, algunas situaciones cuando tenían por ahí diferentes alturas de losas. Entonces, bueno, les permitió tener una comprensión mucho mejor del proyecto. Y también corroboraron que en cuanto a los cómputos métricos desarrollados de forma manual, podríamos decir, en el trabajo práctico, y luego extraídos del modelo que habían desarrollado, en cuanto a hormigón armado, los valores eran muy parecidos o iguales. Entonces podíamos verificar que realmente todo lo que era estructura de hormigón armado era, digamos, fiel a lo que ellos habían realizado manualmente. Y luego en cuanto a mampostería sí habían algunas pequeñas diferencias, pero bueno, también dependía obviamente del criterio al momento de computar o el desperdicio por ahí de ladrillos a considerar. Entonces, bueno, esto nos permitió ver cómo ellos podrían quizás trabajar de una manera híbrida, utilizando en algunos ítems de obra un cómputo de forma manual, o sea, realizar un cómputo manual, y en algunos ítems quizás poder valerse de estos modelos 3D que les permitan agilizar o, bueno, poder tener esa información. También ellos pudieron realizar algunos esquemas de colores, filtros, pudieron como explotar toda la parte gráfica que permite estas herramientas y poder mostrar el proyecto también, bueno, de diferentes formas, digamos, enriqueciendo un poco más la documentación técnica. En cuanto a limitaciones, sí se planteaba la necesidad por ahí de una mayor formación previa. Ellos, algunos no sabían manejar, por ejemplo, acá trabajamos con Revit, sin embargo pudieron resolver todas las instancias y cumplir los objetivos, pero bueno, consideramos que la demanda académica de herramientas paramétricas BIM es algo que tenemos que considerar en nuestra facultad y que ya está contemplado en el nuevo plan de estudio que se está aprobando. Y bueno, obviamente también la limitante por ahí de los recursos tecnológicos, el internet, bueno, que también eso, algunos chicos, bueno, por ahí quizás la conexión a internet no era tan buena, entonces bueno, esos fueron algunos de las limitantes. Por último, como reflexiones finales, bueno, consideramos que esta experiencia, digamos, nos ha permitido, digamos, sacar la conclusión de que la metodología BIM tiene herramientas que tienen un alto potencial pedagógico, bien, pero que su incorporación realmente exige una estrategia gradual, transversal y acompañada por un cuerpo docente. Nosotros fuimos guiando a los chicos y fuimos acompañándolos en el proceso de modelado y de parametrización. Entonces, bueno, consideramos que es una herramienta muy potente porque les permite tener realmente una comprensión integral del proyecto arquitectónico. Y bueno, y creemos que más que una ruptura representa realmente una evolución que consideramos va a enriquecer la enseñanza del proyecto arquitectónico y que también va a promover en ellos tener ciertas miradas críticas y poder tener también capacidades y desarrollo en cuanto al aspecto tecnológico, ¿bien? Ya insertándose en un futuro en el mercado laboral. Así que bueno, esto es un poco los resultados y reflexiones finales de esta experiencia. Muchas gracias a ambas. Perfecto. Ahí vi que Fabiana se conectó. Fabiana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, mil disculpas, estaba en No, otra el parte de la horario, facultad.
El último horario publicado era 12:30, pero dado que estaba tan cerca Está bien. después del cierre, decidimos iniciar. Así que, si les parece, le damos lugar a Fabiana, que en el orden era la primera expositora, y después continuamos con el orden con el que veníamos. A los 7 minutos aviso, Sí. así que cuando Espera que quieran. tengo que aprender cómo ventana se pone, ¿no? Sí, acá está. A ver. Ahí comparto. Perfecto. Listo. Ahí está, Ah. perfecto, Fabi, ahora pones pantalla completa y listo. ¿Eso a dónde se pone? Como un PowerPoint normal, ahí abajo a la derecha. Espera, a ver. Porque me parece Ahí, que... ahí nomás, ahí nomás. Como cuando haces una clase normal, ¿eh? Sí, pero no lo agarra porque yo le puse compartir de cualquier manera la pantalla. Espera que dejo de compartir Sí, y sí, luego... sí, está bien, está bien. ¿Sí? Sí, sí. Ah, creo que sí. Ahí lo comparto. Se ve perfecto. Y ahora con F5, ¿no? Ay, disculpa, quiero hacerlo rápido. No hay No te problema. preocupes, no hay apuro. No, el F5 es para el PDF, me parece. Ahí abajo, Sí, viste los que hay rojitos. 4 iconitos. Sí. El iconito más a la derecha, Sí, pero no. ¿no? Dentro de la pantalla tuya, ¿eh? Ahí. Sí. Seguí el mouse para la derecha. Ahí, Ahí te perdí el mouse. ahí. No, viste que tenés ahí abajo de todo, en la línea naranja, Sí, tenés 4 puntitos. El de al lado no, el otro. el de la copita. Sí, la copita. No sé qué pasa. A ver si lo abro directamente, pero yo lo tenía abierto, a ver. No, espera, porque yo lo que pasa es que no lo tengo abierto yo, entonces por eso cuando lo comparto... Ahí está, a ver. Ahí apretaste, ahí se ve Ahí perfecto. está perfecto. Ah, bueno, yo no los veo a ustedes, pero no importa. No, es que el sistema no te deja vernos. Ah, bueno, perfecto, entonces listo. Te va a salir el mensaje que te mande Juli cuando te falten 3 minutos. Bien, perfecto. Bueno, Iniciamos. entonces, comienzo. Buenas tardes. Entonces, cuando pensé participar de este congreso sobre innovación en el proyecto de arquitectura, me pareció interesante reflexionar sobre el empleo permanente del dibujo manual en el campo arquitectónico, poniendo el acento en el relevamiento o registro. Pero esto, lejos de pensarlo con una mirada reductivista, pues todos sabemos que el estudio de la comunicación de ideas vinculadas al registro de la arquitectura puede ser abordado desde diferentes enfoques, objetivos, recursos gráficos y el empleo de medios tecnológicos. Las posibilidades de replicabilidad de las prácticas vinculadas al dibujo manual nos aproximan al rol y permanencia del tipo de dibujo, del dibujo manual que estamos hablando. En ese sentido, voy a presentar una experiencia de investigación y enseñanza, dos de los pilares fundamentales de la Universidad Nacional de La Plata que figuran en su estatuto del 2008. Se trata de un proceso de cooperación sostenido en el tiempo que ha permitido consolidar vínculos tanto académicos como humanos, en los que la arquitectura desempeña un rol central como medio de comunicación e interacción cultural. El Visiting Professor, que acá puse el nombre, fue llevado a cabo durante el ciclo lectivo 2028 en el Departamento de Ingeniería Civil, Arquitectura, tiene un nombre extenso, lo voy a leer, Territorio, Ambiente y Matemáticas de la Universidad degli Studi de Brescia, en el norte de Italia, cerca de Milán, y se denominó la arquitectura como puente cultural, conocimiento del territorio lombardo, del patrimonio lombardo argentino, a través de metodologías integradas de comunicación. En ese contexto pensamos un módulo didáctico, digo pensamos porque a mí me invitó a presentarme la profesora Ivana Pasamani, hicimos una elaboración conjunta de una propuesta y fue evaluada y aceptada. En realidad la primera vez que nos aceptaron fue, justo yo tenía que viajar y comenzó la pandemia la semana siguiente o el mes siguiente, así que lo hicimos virtual, y este es el segundo que sí lo hicimos presencial. Pensamos en un módulo didáctico cuyo objetivo central
fue profundizar por una parte el conocimiento del patrimonio cultural italiano y su transculturación a la República Argentina, a través del empleo, y esto sería el segundo tema fundamental, de diferentes modalidades de transmisión de ideas espaciales. Se propuso también que cada estudiante desarrolle una sensibilidad visual y una atención crítica en la lectura de la arquitectura, que pueda decodificar y volver a armar y comunicar los espacios arquitectónicos entendidos como testimonio de ese puente cultural. De este modo pudimos aplicar y verificar en la enseñanza los conocimientos que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo en la investigación. La modalidad de trabajo con formato teórico práctico se caracterizó por una secuencia de clases magistrales destinadas a orientar y conceptualizar las actividades prácticas que se hicieron casi en simultáneo, que contemplaron estas actividades prácticas, visitas, relevamientos gráficos, puestas en común y la elaboración de un trabajo práctico grupal. El grupo de estudiantes que va a graduarse como ingenieros y arquitectos es una de las pocas universidades que brinda esa posibilidad en Europa. Como vemos en la imagen, era un grupo heterogéneo, internacional y muy atento. En la actividad práctica, el dibujo directo, la vivencia personal inmersiva, el análisis, el registro a través del redibujo a mano alzada y la aplicación integral de diferentes técnicas gráficas, se emplearon a efectos de brindar medios críticos y modalidades operativas de lectura espacial. Se empleó el método de valoración de las proporciones, basado en las dimensiones antropomórficas, es decir, en la dimensión de cada uno de los estudiantes. La puesta en común o workshop, que es un poco estas imágenes que presento acá, constituyó un momento significativo de esa experiencia que la llamamos inmersiva, de meterse en el lugar y desarrollar las potencialidades y los recursos que cada uno tiene. Permitió llevar a palabras la producción de cada estudiante y se compartieron en ese momento los avances, las dificultades y las potencialidades de la tarea desarrollada a lo largo de toda la mañana. Yo les comentaba hoy que hicimos una serie de temas, están explicitados abajo, y una serie de seminarios que tienen, como ustedes verán, yo marqué en negrita los que están vinculados a la comunicación gráfica. Estos seminarios fueron acompañados por imágenes y hablamos de la situación en Italia y en Argentina, del proceso migratorio, de la Lombardía y del Río de la Plata, de la formación profesional y de los operarios, constructores, empresarios, albañiles, bueno, todo lo que hace a la migración vinculada al proceso edilicio y de la construcción arquitectónica. Y un punto fundamental fue la reflexión particular sobre los procesos comunicacionales, sobre el dibujo manual y las metodologías integradas, tanto analógicas como digitales. El caso de estudio sobre el que hicimos esta relación inmersiva fue la estación ferroviaria de Brescia. Como se aprecia en las imágenes, se trata de una arquitectura ladrillera compacta, en la que se destacan los bordes de las aberturas con un tratamiento diferente de materiales y un coronamiento dentado. Balaustres, arcos de medio punto, principios compositivos caracterizados por la presencia de ejes y aberturas ritmadas. Los rasgos fuertemente lombardos, en realidad una arquitectura medieval lombarda, de la estación que les mostré recién, están emparentados con obras locales, de ahí también que lo elegimos, y con obras que se encontraban en Italia. Tales, en nuestro caso, como el Palacio Servente, o sea, la Società Femminile Italiana di Beneficenza, que fue construida en 1934 por el arquitecto Reinaldo Olivieri, que actualmente funciona como, bueno, después fue el Palacio Servente, ahora funciona ahí el Conservatorio Gilardo Gilardi, y me pareció interesante esto, de mostrar una fotografía relativamente actual y un dibujo manual del proyecto, en este caso, hecho por el mismo Reinaldo Olivieri. Otra de las obras emparentadas con este antecedente italiano, que responde a esta idea de la arquitectura ladrillera, un poco la descripción que hice hoy, es estas centrales de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, de la CHAE, que son usinas y subusinas eléctricas que se ubican en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que son de principios de siglo, y el dibujo que las acompaña es de Manuela Chiavoni,
y tiene que ver con esto del registro de la realidad a través del boceto manual y del dibujo analítico también, un dibujo que usa como instrumento la mano y obviamente la cabeza, y se produce ese proceso de pensamiento. Yo lo que comenté hoy es que el trabajo el Visiting Professor, lo presentamos con la arquitecta Ivana Pasamani en el año 23, desarrollamos la experiencia en el año 24, y en nuestra propuesta intervino también la arquitecta Emanuela Chiavoni, que orientó a los estudiantes, se vino desde Roma, porque ella trabaja en Sapienza, es profesora en Sapienza de Roma, entonces vino a Brella y las tres juntas, y ustedes lo vieron en las imágenes, trabajamos con los estudiantes en el relevamiento manual. Y acá les muestro parte de los trabajos de los estudiantes. Los trabajos fueron realizados en equipos de hasta 3 integrantes. En ellos se valoró el estudio de la ciudad y el espacio urbano de la estación, que correspondería a estas imágenes, que tienen que ver con lo urbano, con lo territorial. Se descubrieron, por ejemplo, yo no sé si ustedes llegan a ver el cursor, la forma que tiene la estación es muy particular, y los propios estudiantes que viven en Brella no sabían que originariamente, y acá está mostrado, había una propuesta del siglo, creo que es XIX, que contempla la realización de otra diagonal, una calle que no fue nunca abierta, y que por eso tiene este formato. Bueno, digamos que a partir del estudio de la comunicación, de la documentación histórica, y más las clases teóricas que yo les fui dando, y el estudio, logramos descubrir una serie de cuestiones que ellos que habitaban el lugar no las sabían. Eso por una parte. Por otro lado, en estas imágenes encontramos el análisis del edificio, el análisis del autor, el análisis de los antecedentes locales, acá fíjense que está San Ambrogio de Milano, o estas obras de Chionia, que es el autor de los edificios de la tipología de la Chay que les mostraba en las imágenes anteriores. También se valoró los modos comunicacionales, el análisis gráfico, las reflexiones propias que cada grupo iba teniendo, la lectura unitaria y la investigación desarrollada. Los conocimientos y las prácticas adquiridos fueron pensados de manera conjunta por las tres docentes para enriquecer los trabajos académicos, así como los trayectos en la actividad profesional vinculados al proyecto de arquitectura de este grupo de estudiantes que participó de la experiencia. Y a manera de conclusión, me parece interesante esto de pensar que el camino recorrido, tanto desde la enseñanza como desde la investigación, nos permitió afirmar que la confrontación y la experimentación personal del método de comunicación planteado, que podemos denominar científico, porque tiene todo un proceso de descomposición y composición, refiere siempre al rol central del dibujo manual de la realidad como instrumento y medio de transmisión de ideas espaciales. Bueno, no sé si estuve muy rápido porque venía un poco... No, perfecta en tiempo y clarísimo. Bien. Muchísimas gracias. De nada. Vamos a tengo que dejar de compartir. Claro. Y un poco siguiendo con la línea que estaba planteada, ahora vendría Pablo Remes-Lenikov con representación para la generación, el taller de arquitectura como espacio para su enseñanza. Bien, ahí comparto. Ahí estamos bien, ¿no? Sí. Bien. Esta presentación surge de un seminario interno del taller de arquitectura a partir de cierta lectura de la enseñanza del dibujo que nos parece que es interesante poder poner en discusión, y quería traerlo acá para justamente estas cuestiones. Muchas veces la enseñanza del dibujo en las facultades está basado en un tipo de dibujo relacionado con la arquitectura moderna, y se pierde quizás gran parte de esa capacidad de dibujo que está orientada a la representación final y no en una técnica gráfica para hacer un proyecto. Entonces, esa primer mirada crítica que quiero contar o quiero establecer,
que va por fuera de ese carácter visibilista del dibujo para empezar a encontrar un tipo de enseñanza de dibujo que esté basado no en ese último momento, sino en de qué manera hacemos dibujo para hacer un proyecto de arquitectura. Entonces, en esta presentación no vamos a hablar de dibujos como representación final, sino del medio y de la conciencia al momento de elegir la técnica adecuada sobre lo que queremos mostrar y lo que queremos hacer. Obviamente no vamos a hablar del mejor motor de renderizado ni la mejor marca de lápices, sino que vamos a intentar discutir la posibilidad de elegir los medios adecuados para poder trabajar, para poder hacer ese proyecto que queremos pensar. Esto también tiene que ver con una frase de Robin Evans que decía que el arquitecto no hace edificios, sino que hace dibujos para hacer edificios. Yo le voy a cambiar un poco y lo que voy a decir es que hace dibujos para hacer proyectos de edificios. Entonces, esta clase, esta charla, 10 minutos de esta presentación, va a rondar en dos temas centrales. Uno es entender que la técnica gráfica define el proyecto de arquitectura y el otro es que entender que en cada momento del proyecto se usa una técnica particular y diferente. Entonces, también me gustaría traer a Castoriadis, un filósofo griego de los años 70, que explica a la creación que uno crea a partir de un contexto que nos permite, ¿no? Aquello que está socialmente admitido en el marco de nuestra creación. Ir más allá de eso nos pone en un lugar incómodo, difícil de llegar. Lo que hacemos habitualmente es una imaginación imitativa, reproductiva, combinatoria, dice Aristóteles. Entonces, pensar esa creación ex nihilo, o sea, a partir de la nada, es el camino para una forma de pensar casi irreal, a la que Castoriadis va a llamar creación radical. Para esto, el pensamiento puede ser creativo, imaginativo, fantástico. La condición siguiente es el pasaje al acto. ¿De qué manera marcamos toda esa creatividad? Hacer algo con eso, encontrar el medio físico para poder hacerlo. El medio para nosotros es esa tecnología, hablando del dibujo, una superficie y algo que la modifique. Hablo del medio ya no solo como nuestras habilidades, sino por la selección de los programas adecuados o de la condición o de aquellos elementos que van a condicionar la forma en que hacemos y que nos van a dar el marco de posibilidades para lo que queremos hacer. Entonces, el papel en la pantalla en este punto es prácticamente lo mismo, no interesa esa diferencia, sino que lo que estamos buscando es un medio para representar o para crear, ¿no? Vamos a trabajar sobre los medios para la creación. Y acá surge un siguiente problema relacionado con el control de ese medio que tenemos, de ese momento, y ese control es a través de la mano. Una mano, según Castoriadis, una mano desencadenada que no responde directamente a la cabeza, sino que tiene una independencia bastante particular. Bacon dice, para pintar hace falta que el músculo y el pincel se pongan de acuerdo, ¿no? Como nosotros no tenemos control absoluto de nuestro cuerpo, la mano no lo tiene, tampoco lo tienen las piernas, los órganos, nada nos responde directamente, ni siquiera lo que decimos, ni siquiera el habla. Los psicólogos con eso se hacen su festín. El deporte en esto es una muestra. Yo sé precisamente dónde tiene que ir la pelota, pero mi cuerpo no me hace caso. Salvo excepciones, obviamente, ¿no? Puedo saber exactamente lo que quiero hacer, pero no puedo hacerlo. Explicarlo claramente, pero no poder materializarlo a través de la mano o del cuerpo. Pero para esto, la técnica manual se entrena. Tiene sus lógicas propias, ¿no? El artesano de Sennett, no solo el lápiz, sino el medio que se elige, un lápiz, un pincel, un programa. El lápiz hace maravilla, un programa, ni dudarlo. El tema es qué podemos hacer nosotros con eso. Nuestra posición física frente a las posibilidades que tenemos para hacer,
o lo que queremos o conocer nuestras habilidades para hacer lo que podamos, en realidad. Nuestra interfaz gráfica es la mano. En general, aquello que dibujamos proviene del medio que conocemos, técnicas que conocemos y no siempre aprendemos. Pero para esto, algunos arquitectos también se inventaron una forma, se inventaron una gráfica para hacer lo que querían. Piranesi, Miralles, Eisman, distintas representaciones que hacen que podían empezar a pensar una concepción diferente del espacio y para eso necesitaban una técnica nueva que no estaba creada y que se inventaron ellos mismos para poder pensar ese tipo de espacios que querían. Así como se inventaron una gráfica, se inventaron el medio. Muestro estos dibujos de Gehry, muy precarios, iniciales, no precarios, iniciales en estos dibujos y en esta inserción de la tecnología, pero vemos de qué manera eso fue avanzando y para qué le sirvió aquello que estaba creando. Entonces, quiero volver al inicio de esto que quería contar del taller de arquitectura, que no existe un sistema gráfico ideal, sino que lo que hacemos son alianzas, variaciones, complementos. De nada sirve saber AutoCAD sin saber dibujar a mano, como no sirve saber Rhino si no se sabe geometría. Entonces, tampoco existe un único medio que recorra todos los momentos. En cada fase necesito hacer cosas distintas, en órdenes seguro distintos, idas y vueltas. No es fácil o no es útil saber solo un medio para hacer un proyecto. Cada proyectista propone una nueva naturaleza gráfica para el proyecto que puede cambiar y puede ser distinto para el proyecto siguiente, ¿no? Uno de los diversos dispositivos gráficos como generadores del proyecto, en los momentos en que estamos proyectando, siempre es generativo, siempre es para hacer un proyecto nuevo, por eso es que variamos, por eso es que pensamos otras cosas. Por eso esos dibujos arquitectónicos actúan de una manera notacional, no solo son sistemas de representación, no son sistemas de códigos establecidos, sino que lo que estamos haciendo es probar representaciones de pensamientos para el proyecto, para hacer lo que queremos hacer. Los productos de las anotaciones son complementarios a las anotaciones originales. Los dibujos acumulan información. Un dibujo no explica el proyecto, solo representa un momento, una fase, un momento de lo que estamos haciendo. Como ven, no podemos permitir no podemos permitir que en el proyecto nuestra técnica decida el proyecto. Gehry habla de proyectos de Rhino. En nuestra facultad últimamente hablamos de proyectos de SketchUp. Ninguno de los dos está mal, para nada. Tenemos que dominarlos a ambos. Lo que no está bien es que esos programas, esas formas de hacer dibujo, nos limiten a lo que nosotros queremos hacer. Porque si en uno de esos dibujos, en uno de esos SketchUp, justo el comando curva no anda, será un proyecto que no tiene curvas y eso no está bien. Entonces, esta pregunta de Mario Carpo, ¿cómo hacer un dibujo de algo que no conocemos? Eso es el dibujo para el proyecto y lo vamos a ir conociendo a medida que avanzamos. Para esto quería mostrarlos rápidamente, ¿cómo estoy bien de tiempo? Sí, 2 minutos, 1 minuto. Nosotros dividíamos en 4 fases estos tipos de dibujos. Antes del proyecto, preproyectual, proyectual y postproyectual. Lo paso rápido para que se den una idea de qué tipos de dibujo estamos pensando para cada una de estas instancias y qué tipo de representación tienen estas cuestiones, ¿no? Estos dibujos de Libeskind son particulares y acá está su arquitectura, está acá, pero esto no es un proyecto, pero sirven para. Acá ya hay algunos dibujos iniciales en este caso el Museo Judío. Acá está representando técnicamente, y en esto es cómo se cuenta el proyecto luego, ¿no? Digo, son algunas de las imágenes que podemos empezar a contar, y esto es un compilado pequeño de distintos tipos de representación que pasan en el taller de arquitectura nuestro. Como ven, son todas completamente distintas.
en diferentes estadios y buscando distintos temas de proyecto que vamos llevando adelante en los distintos niveles. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Todos muy bien en tiempo. Bueno, la anteúltima ponencia es de María Jesús Huarte, que estaba. Hola. Estoy. Perfecto. Buenas tardes, María Jesús, que va a desarrollar taller radicante, prácticas de comunicación proyectual e innovación aplicada en arquitectura y urbanismo. Así que cuando quieras compartir pantalla. Ahí voy. ¿Se está compartiendo? No veo. Sí, se está compartiendo. Ahí va, a ver. Lo que no se ve es la presentación. Claro. A ver. A ver, vuelvo a intentar. No me está dejando por algún motivo. A ver, es un tema de... Bueno, no sé, no estoy pudiendo, no sé por qué razón. Ahí va, ahora sí. No me abría ventana, no sé por qué. Ahora sí, Perfecto. ahí sí. Ahí va. Ahí está. Bueno, entonces iniciamos. Perfecto. Perfecto. Buenísimo, gracias Julieta. Bueno, el motivo de esta presentación es contarles un poco la idea de este taller radicante, que no sé si es innovación, si me pongo a pensar o no debería serlo, pero la realidad es que trata de contar el encuentro entre las prácticas de comunicación proyectual y de investigación en el taller de grado y en la investigación propiamente dicha. Durante mucho tiempo, inclusive yo misma, me subdividí como en dos personas, trabajando un poco desde la investigación y desde el grado, sin poder encontrar por ahí vehículos de comunicación, un poco porque hasta estaba, podría decir, mal visto que alguien de grado o alguien de investigación atravesara estos campos concretamente. Entonces o pertenecías a un grupo o pertenecías a otro, y bueno, y el año pasado pensé en desarrollar esta idea de vincular un poco a través de la idea de lo radicante el taller de grado del último año de la carrera y la investigación. Esto es en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, en FADU, y esta idea de lo radicante tiene que ver con algo biológico y con algo que el pensador o filósofo Nicolas Bourriaud también trabaja, que en el año 2009 publica Radicante. Desde lo biológico, lo radicante son estas especies vegetales que caminan y desarrollan la raíz en ese andar. Por ejemplo, como una hiedra, algo que todos conocemos. Y en el libro él comparte este pensamiento a través de describir una forma de identidad y práctica cultural caracterizada por su adaptabilidad y constante transformación. Más allá de que él lo emplee en el arte o en el pensamiento del arte, me parecía muy pertinente a la hora de imaginar cómo pensamos los proyectos.
Entonces, esto de imaginar un suelo o un contexto determinado, esto de imaginar que tiene que ser dialógico, que tiene que trabajar con el espacio con el que se encuentra, y que esta metodología dinámica, flexible, que recibe otros aportes también conceptuales, encontraba en la investigación como aporte de pensamiento un lugar importante. Entonces, este dibujo que intenta hacer el dibujo que tengo yo del proyecto, abreva como en distintos momentos. O sea, estos distintos momentos habla de pensar un edificio desde una preexistencia, que puede ser un edificio, pero puede ser también el territorio donde se encuentre, un posicionamiento claro, que es parte de distintas mesas de trabajo que este año hemos llevado adelante en el taller, un proceso, que es este espesor que va ganando, y una intuición y razón que mira en estos dos campos todo el tiempo. No son los mismos tiempos, cada uno tiene su pausa y su momento, y bueno, y en una concreción que se lleva adelante a lo largo de este recorrido. Entonces, este imaginario de este mundo neuronal, estas son nuestras neuronas todo el tiempo trabajando, tal vez imaginamos que están todo el tiempo muy arriba, cruzando información una con otra, y algo muy interesante, que es este gráfico que yo traté de redibujar, que me sirve mucho para pensar en los momentos de umbral y los momentos de recuperación en estos intentos fallidos o asertivos que tiene un proyecto. Y la investigación es la pausa del proyecto y el proyecto es la pausa de la investigación. Entonces estos tiempos se cruzan y me parece interesante encontrar estas conectividades, porque me parece que es la base del pensamiento, no la copia directa, sino la posibilidad de todas lecturas diversas que uno puede conectar y llevarlas al proyecto. Entonces, en un momento donde todos estos conceptos, leo algunos: fatiga visual, industrialización acelerada, lo público en cuestión, turismo masivo sin planificación, ciudad difusa, lo virtual sin límites, el crecimiento inmobiliario voraz, la alimentación puesta en crisis, el regreso a los egoísmos nacionalistas, la no conciencia en el uso de los materiales naturales artificiales, etcétera, etcétera, nos hace pensar en que ya el paradigma del movimiento moderno como algo único es más diverso, y la multiplicidad escalar y temporal cruza nuestra vida y nuestros proyectos. Entonces hablamos de un antropoceno, hablamos de la cohabitación de seres, hablamos de un encuentro profesional y no ya de decisiones entre espacios profesionales, donde el que es ingeniero solo es ingeniero, el que es urbanista solo habla de eso, el de arquitectura lo mismo, sino que hay un impacto entre todas estas miradas que hacen que, sin perder el oficio del proyecto del arquitecto, y lo interpelan y lo ponen en esto de arriesgar, ¿no? Y la colaboración interescalar, pensamos que puede provocar un mejoramiento en la calidad de la vida. Entonces, los paradigmas contemporáneos me parece que tienen que ver con encontrar esta sinapsis que mostraba antes en el video de las células, y que tiene que ver con un pensamiento que yo llamo radicante y que pueden involucrar estos dos momentos, ya no como cosas separadas o cosas que haces en distintos momentos de tu profesión, sino que tiene que ver con que uno se retroalimenta del otro. Entonces, un poco el taller radicante de este año se armó diferente, el taller de arquitectura, lo armé como teniendo en cuenta estas tres instancias: andar el territorio, visitar el lugar, trabajamos en la isla Martín García, después paso brevemente eso, y construir 5 mesas de trabajo que nos sacaban un poco del taller en sí mismos y expandía el taller a incorporar un taller con el Museo Moderno en las áreas de educación, a incorporar las áreas de movilidad y planificación, a incorporar temáticas de espacios costeros, la crítica, entendida como saber cuál es nuestro posicionamiento en el proyecto, y la arqueología, que es un trabajo que estamos haciendo con la UPM y que trabajaba también esta idea de unir arqueología y arquitectura en un pensamiento. Para, por último, habitar el proyecto más definitivamente. Todo esto
en un ida y vuelta con el proyecto de investigación, que trabajando con el grupo de espacios costeros empieza a generar intercambio de distintas índoles que están en construcción y que en algún momento llegarán a construir un atlas de todos estos recorridos. El trabajo durante estos 5 o 6 últimos años tiene que ver con los bordes costeros, de lo que tiene que ver con el Río de la Plata, en distintos momentos y en distintas circunstancias, y eso fue construyendo todo un recorrido con procesos que tienen que ver con poner en pensamiento esta área tan importante y a veces tan relegada de lo urbano. Para este año, corrernos un poquito más, irnos a Martín García y también pensar qué es este territorio con nuevas fronteras y cómo se puede pensar en función de 2 grupos grandes que se involucraron desde distintos puntos de vista en la construcción de estos espacios urbanos. Entonces, un poco la lógica del taller pensada en un cruzamiento entre esto, entre el pensamiento que la investigación te puede llevar cuando digo investigación, digo desde las lecturas hasta poner en pensamiento crítico cada propuesta, a los encuentros de distinta índole que culminaron este año en la muestra del Museo Moderno, que también era corrernos un poquito del taller, expandirlo e intentar construir un espacio diferente desde todo punto de vista, desde la escala del lugar, desde los interlocutores que podían ser inclusive abiertos a la sociedad, era totalmente, cualquiera podía llegar y opinar y tener una mirada sobre esta idea y este proyecto. Entonces, un poco como cierre, la propuesta de este taller reivindica el taller de arquitectura como espacio cultural y pedagógico y lo vincula con la investigación aplicada, buscando una alternativa desde la disciplina arquitectónica que pueda crear sinapsis entre las herramientas de pensamiento y las de proyección. Nos movemos entre los que sabemos y lo que estamos buscando para concebir un método a través del cual se encienda una chispa, un descubrimiento con lo que existe, que pueda mantener la mente en agitación casi de un modo infinito, que se movió para arriba, pero tendría que estar ahí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, el último trabajo, la última ponencia sería la de maquinaciones performáticas del archivo, sus delitos gráficos y del proyecto de Simón Vilte, que acá está. ¿Qué tal? Buenas tardes, Simón. ¿Qué tal? Bien, ahí comparto. Bien. Le doy ¿Se inicio ve? Sí. cuando me digas. Sí, se ve perfecto. Perfecto, empiezo entonces. Bueno, maquinaciones performáticas. Cambié de atuendo porque cambiamos de ponencia. ¿Cómo adquirir nuevas libertades? ¿Cómo librarse de la recursividad que acaece con la comodidad de las herramientas ya conocidas? ¿Por qué nuestra facultad de arquitectura pareciera ser amnésica a los de 50 años hacia atrás? ¿Estamos en el síndrome del fin del mundo que posa sobre la arquitectura y posa sobre sus proyectistas también? Bueno, quizás son preguntas que me fui haciendo en esta investigación. Sin embargo, no busco resolverlas, sino tratarlas de traer hacia la conciencia. Es así que, respecto del archivo, Fargue dice que la atracción por el archivo, como ya se ha hablado en la ponencia anterior, pasa por el gesto artesano, lento, poco rentable, durante el cual se copian trozo a trozo, sin transformar la forma, sin perder la ortografía, sin la puntuación. Es un trabajo pensado continuamente, como si la mano al actuar permitiese que el espíritu permanezca simultáneamente cómplice y extraño al tiempo, como si la mano, al reproducir a su modo el contorno de las sílabas y las palabras de antaño, al conservar la sintaxis del pasado, se introdujese en el tiempo con más audacia a través de notas pensadas. Ya como se ha hablado anteriormente, parto de la concepción de archivo de Foucault como un sistema de formación y transformación de los discursos, ¿no? Donde en estas maquinaciones empiezan a haber funciones enunciativas que gestionan este archivo. Hay maquinaciones materiales, maquinaciones de elementos, maquinaciones contextuales, maquinaciones extrañas, ¿no?
Pero entonces este archivo que comienza a gestionar los regímenes de lo que puede ser dicho y de lo que no puede ser dicho y de sus límites, empieza a introducir un problema nuevo, que es el de Jean-Luc Marion, un fenomenólogo contemporáneo, donde él piensa el concepto de un fenómeno saturado, que es aquel que escapa, que excede a toda nuestra comprensión posible de las cosas, o sea que hay partes de los fenómenos que se nos ocultan, y enfatiza la donación del fenómeno como una dimensión abierta a lo imprevisible de la experiencia, ¿no? Entonces, más allá del archivo, la aparición de lo irreductible hace del efecto saturado, por definición, la manifestación que excede cualquier marco conceptual y que ofrece una presencia o un sentido tan pleno que satura el horizonte de comprensión, ¿no? Así el archivo, como lugar vivo, dinámico, abierto, donde el pasado se presenta de forma plena, irreductible y con mucha sobrecarga de sentido, nos obliga a posicionarnos frente a la humildad, como aquello que excede nuestra comprensión y control, evitando domesticar ese pasado, sino tratando de, desde la humildad, comprenderlo, comprender aquello que se nos aparece, a una apertura hacia aquello que se nos ofrece sin poner límites ni prejuicios, un reconocimiento de lo que es de la alteridad, ¿no? De la alteridad del fenómeno, de aquello que es lo otro a mí, que se manifiesta en toda su singularidad, ¿no? Entonces, el fenómeno saturado se da en exceso, ofrece más intuición o más presencia de lo que el entendimiento, el lenguaje o las categorías pueden abarcar. Y entonces el proyecto aparece como un acontecimiento, como un lugar para entender el proyecto desde su acontecimiento de aparición. El proyecto acontece a quien lo está habitando y a quien lo está estudiando, en otro caso, y no remite a ningún significado fijo, sino que abre a un campo de sentidos, ¿no? Acá en estos gráficos se ven cómo en las maquinaciones empiezan a haber mezclas de tipos de representaciones, cómo aparece Guarino otra vez ahí, para quienes estuvieron en la mesa anterior, cómo aparecen dibujos que nada que ver al costado a la izquierda, y cómo aparecen dibujos del pasado míos en grafito, ¿no? Entonces, Guarino despega y conoce a Gaudí, y en este conocer a Gaudí, desde el análisis fenomenológico maroniano y desde más allá del archivo, no se busca descifrar la obra, sino cómo me afecta, cómo la obra puede afectar a otros, y entonces empiezan a discutirse sus modos de aparición, cómo los colores flotan, cómo se genera una atmósfera, cómo el campo visual transforma un espacio de presencia, ¿no? Se identifica el proyecto entonces con algo que sea más allá de su forma, que su aparente vacío, y se manifiesta como un exceso de presencia invisible, ¿no? Se manifiesta sin representación, se dona de manera silenciosa, siente más lo que se puede decir, y creo que en estos tipos de gráficos trata de escapar de la lógica representacional, si bien son representaciones, pero son representaciones desde una materia pastosa que se derrite, que se difumina, que mezcla colores y que plantea atmósferas irreales, siempre en referencia a su marco de civilidad, pero desbordante, siempre desde un fenómeno saturado. Entonces, las maquinaciones performáticas atienden... Creo que alguien dejó el micrófono encendido. Le pido a Alejandro Meitín que se silencie, por favor. Gracias. Entonces, ahí está, sí. Entonces, atender al exceso significa que desborda de percepción y de comprensión, dejarse afectar, cómo las acuarelas desbordan, los carteles escapan de las formas de comunicar y de tratar de expresar estas intuiciones respecto del proyecto. Y entonces, en todo este marco aparece, ¿qué es un render? ¿Qué es un render? Hay un breve instante de un pasado reciente, este pasado de los últimos años, que pareciera ser el único pasado que conocemos en esta época del fin de los tiempos, del fin del mundo. Según Timothy Morton, ya pasó el fin del mundo. Pero entonces, ¿qué es un render? Acá vemos una breve historia de cómo fue transformándose en su devenir, hasta llegar a renders que son fragmentarios, como el de Zaha Hadid, que está por acá. No sé si hay mi flecha, pero bueno, ahí está. Hay un render de Zaha Hadid ahí de los primeros.
Y entonces, ¿qué es un render? ¿Expresa los sistemas en juego? ¿Son ficciones de un devenir vital? ¿Es un mero juego de saturación de fenómenos potenciales? ¿Es un mero juego de saturación de críticas a fenómenos vivenciales? ¿No? ¿Qué es un render? Es un juego de ironías con el pasado también. Y entonces, al suspender la intención, la epogea fenomenológica pero maroniana, se deja en suspensión el marco estético, si es bello o feo, el marco histórico, no importa cuándo fue hecho, el marco simbólico que representa, y se abre el campo hacia la ternura, hacia las poéticas de una ternura desbordante, porque disfrutar de la ternura y comunicarse a través de ella proporciona una importante estrategia de afrontamiento para los sujetos atrapados en esta precariedad inherente al capitalismo neoliberal, y por lo tanto es fundamental para el establecimiento de intersubjetividades, ¿no? Lo lindo se entiende mejor como históricamente relacionado con lo agudo, es una condensación metafórica de poder afectivo, dice Guy, una filósofa, y el exceso de este poder afectivo implica el desbordamiento emocional, de cercanía, de calidez, de cómo puede la forma compensar las inseguridades de la vida moderna, ¿no? En estas maquinaciones contextuales se ve cómo el tejido se deshilan, los discursos se desilvanan, siguiendo en el tema que mencionaba Pablo, los medios de representación o los medios de expresión y de captación de estas intuiciones desbordantes van pasando por distintas instancias. Hay un dibujo analógico, pero también hay splines y loops rinoceronteos. Pero hay flujos materiales explícitos blenderianos también. Aparece Blender y plantea sus lógicas. Volvemos a rinocerontear y se superponen sistemas junto con los carteles que desbordan de las acuarelas. Pero entonces vamos a los armónicos esféricos de Maya, mayellanos, no sé cómo decirlo, donde hay una negación informe entre lo que está por fuera y lo que está por dentro. Y se vuelve de nuevo a Rhino para pensar en esta mixtura en una fluidez que relaciona los medios digitales, ¿no? Entonces este espacio-tiempo en materia discursiva, esta performatividad material, en realidad está con una serie de agencias distribuidas. Y para ir cerrando, como decía Foster Gage en Killing the Simplicity, en realidad lo que se busca es producir una arquitectura que llame al extrañamiento, al escenario de las maquinaciones inusuales, llamativas, moldeadas secretamente por fuerzas desconocidas por el hado, para los demás mortales de la arquitectura. Es decir, se busca introducir lo sensual y lo tierno en el proyecto, y dirá Godard finalmente que en el cine y en el proyecto, agrego, está esta potencia expresiva en un tiempo de miseria, donde el proyecto es potencia de creación de mundos por venir. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en lo que se refiere a las ponencias, a las exposiciones, ya todos presentaron y desarrollaron los temas que tenían preparados. No sé, Pablo, si querés un poco hacer algún cierre transversal o horizontal que hilvane, o si vamos a hacer algún No, me intercambio. parece mejor abrir preguntas, si alguno tiene preguntas por ahí entre las ponencias. Como siempre en este tipo de encuentros son todas ponencias súper interesantes que abren distintos campos y no sé, está todo muy genial. Algunos trabajos ya los conozco un poquito más de cerca y otros no, por suerte, pero yo abriría preguntas, quizás comentarios si tienen de lo que vieron o qué les pareció o cómo seguimos con esto, digamos, ¿no? Nos quedan 5 minutos para el cierre de la mesa y ya empezamos con el cierre del Congreso, por eso me estoy adelantando. Yo quizás hacer un comentario
Dale, amigo. Me gustó esto que mostraba Simón cuando permitía que los distintos softwares que se usaba vayan participando de ese proceso, ¿no? Y también vinculándolo que fue la segunda charla donde se abordaba el problema de BIM, o bueno, o cuando la herramienta es el dibujo manual. Pero esa capacidad de dar agencia a otras cosas, ¿no? Lo que planteaba en mi presentación. Lo difícil el grado de determinación que ejerce determinadas herramientas sobre el proceso y cómo operar con esas herramientas para disuadir esa determinación, ¿no? Como tratar de proyectar un poco más allá de las exigencias que todo software, por ejemplo, propone, que es una dimensión específica, determinada, una offset a tantos centímetros de otra línea, ¿no? En ese sentido me parecía que las alianzas que vos proponías, Pablo, tiene que ver con eso, ¿no? Como cómo permitir, bueno, esto me permite abrir ciertos campos de pensamiento, pero cuando ese campo se va bloqueando, puede incorporar otra fuerza u otro vector de pensamiento que pueda ampliar el proceso, ¿no? Como para que no se estanque. Y creo que me gustaba esta noción de fenómeno saturado que proponía Simón, porque es como que relaja la determinación del proyecto, ¿no? Cuando el proyecto empieza a requerir una definición muy específica de algo, libera y te permite una fuga para que se pueda seguir proponiendo. Y en ese sentido creo que hay como una tensión presente o que discurre a través de las distintas charlas que tiene que ver con la lógica productiva. El proyecto en función de una lógica productiva, o el proyecto en función de una lógica propositiva, ¿no? Y cómo quizás en la formación una se monta sobre la otra, ¿no? Disfrazada, ¿no? Quizás una lógica productiva disfrazada de una productiva, pero que establece como una determinación más orientada a algo tecnocrático versus como una lógica propositiva que pueda abrir el proyecto, ¿no? Me parece que tiene que ver con la capacidad de que sea sensible, que lo atraviesen otras cosas, ¿no? Hay un problema de la autonomía también de la disciplina y cómo permitir que no quede aislada de otras cosas, ¿no? Permitir que se contamine constantemente de otras cuestiones, de otros pensamientos, de otras formas de hacer y pensar. Sí, me parece que esa mezcla se ve en la mayoría de las presentaciones. Quizás el de Gema, cuando se metieron con el BIM, que están trabajando sobre el BIM, la representación se vuelve específica. Pues no solamente es no es una representación, sino que es un modo ya de producción, que abre un poco más allá del dibujo y de esa representación para cargarlo de otros componentes que son mucho más complejos. Pero me parece que tanto en el trabajo de Fabiana como el de Jesús, eso se ve, digo, la elección o la selección de la técnica como forma de proyecto también, ¿no? De qué manera se hace para poder producir proyectualmente. Me parece que es interesante en esos casos que vimos, ¿no? En nuestra experiencia en particular, sí es verdad que ya eran proyectos que estaban, podríamos decir, finalizados o que ya había una documentación de referencia y como que no habilitaba un desarrollo proyectual o un ejercicio proyectual. Sin embargo, los estudiantes que participaron nos comentaron de que al poder, por ejemplo, representar en 3D el edificio o lo que les había tocado, pudieron darse cuenta de algunas cuestiones del diseño o del proyecto en sí que tuvieron que tomar decisiones de cómo resolver ciertas, obviamente ya más en referencia a lo constructivo, a cómo construirlo, cómo materializarlo,
pero bueno, sí los habilitó a esta mirada crítica, la herramienta en sí, digamos, como este software, bueno, a poder tener que ponerse en una situación de tener que tomar decisiones. Pero bueno, sí entiendo que, bueno, por ahí es un poco que No, difiere pero de lo las que ponencias. contás es parte de lo que, digamos, es a partir de la técnica se produce una variación sobre el objeto final, el objeto de estudio más que el objeto final. No Totalmente. quizás el BIM aparece no desde los momentos iniciales del proyecto, pero sí sirve como herramienta para modificar aquello que están pensando, ¿no? Con Totalmente, otras sí. lógicas seguramente distintas a las otras técnicas que estamos mostrando. Fabián habló de Sí, la técnica de la mano, digo, casi como los dos extremos, ¿no? Como la hipertecnología, por llamarlo de alguna manera, no sé si hay más o menos, pero por un lado y la manual por otro, ¿no? En la otra punta, pero me parece que son todos motores que hay que ser conscientes de cuáles son sus pros y cuáles son sus limitaciones, digo, hasta dónde puedes llegar con eso, que te permite, que te permite a vos como, cuánto dominio tenés vos de esa técnica para poder avanzar con el proyecto, ¿no? tal cual. Y creo que uno no reemplaza al otro, digamos. O sea, creo que se complementan. Por lo menos esa es mi mirada, dependiendo en la etapa o en la fase que uno se encuentre del proyecto, creo que ambos métodos o metodologías son necesarios. Sí, sí, totalmente. Claro, Sí, sí. perdón. Por eso cuando, digo, en el caso nuestro, para mí fue un desafío, porque me iba a encontrar con estudiantes que yo suponía que tenían todos estos recursos, digamos, comunicacionales, muy aceitados, y yo les iba a plantear el uso del dibujo manual, cosa a la que nosotros acá en nuestra facultad estamos acostumbrados, sobre todo en primer año, los dibujos de los talleres en general son todos manuales. Pero digo, me parece interesante esto de la complementariedad de los medios. Digo, no solo en cada instancia, digo, pueden complementarse la mano alzada con el BIM o con la renderización. Digo, creo que a veces hasta se generan cuestiones más, no en el BIM, pero con el renderizado, los collages, digo, pero eso es más para mostrar, pero digo, el tema de la comunicación, del entender, del desarmar algo y entenderlo, un poco era nuestro objetivo en el trabajo, era que entendieran la preexistencia para que después buscaran otros casos. Entonces era como que el dibujo les permitía todo ese proceso, ¿no? Digo, no se Tal cual, pusieron a tal cual. proyectar, era a partir de lo que habían desarmado y tomado las ideas, ver en otros casos. Yo creo Tal que cual. también hay que dejar de pensar como en dualidades, analógico, Total. digital, forma, materia. Estamos muy aristotelizados con lo del dualismo en general. Y creo que en realidad, por eso yo hablaba de fenómenos saturados y por eso también en la parte anterior hablé del pliegue y de la articulación entre forma y materia como una sola cosa. Creo que en realidad no hay distinción, creo que en realidad hay simplemente un pliegue entre lo analógico y lo digital que se va desplegando, que va dando lugar al proyecto en sí, pero al proyecto como crítica cultural, donde después aparecerán otros recursos que permitan. Creo que el BIM sí es una herramienta y no un elemento de expresión del proyecto, de crítica cultural hacia nuestro tiempo y hacia los demás tiempos, sino como una herramienta que permite, en el estudio de Saja aparece al final para documentar constructivamente los proyectos y cargarlos de data, pero creo que desde el pensamiento proyectual y en tanto la creación del proyecto y en tanto cómo se expresa hacia la alteridad del proyecto como fenómeno saturado, creo que esta distinción, esta dualidad se tiene que desvanecer en la mixtura y en el pliegue, y en realidad no hay. En realidad es todo un conjunto único. Es proyectar y después pasamos a otras instancias, pero mientras proyectamos lo que importa en realidad es la crítica. Para mí, al menos, la crítica y el crear un fenómeno para lo otro. Eso. María Jesús, sí. Jesús. Sí. No, bueno, a ver, en línea con todo lo que están comentando, Miriano habló algo de la autonomía de la disciplina, y creo que a veces es eso lo que a lo mejor marca
cierto posicionamiento como de que los talleres de arquitectura se centran mucho en la representación, un valor que también exportamos o que decimos, bueno, la Argentina rápidamente ante un proyecto tira una idea, pero yo creo, por lo menos en lo que les contaba, que el tener este aporte de lo teórico, del lugar de la investigación como pensamiento, que es algo, por lo menos en mi facultad, durante muchísimo tiempo, dividido como aguas muy separadas, es de un valor enriquecedor enorme, y no es algo que se oculta o que está por detrás, y que no sé, es parte del mismo proyecto. Entonces eso me parece que es un valor que está bueno como capitalizar. En un ida y vuelta, también en el lugar de lo que son los espacios de investigación más duros, abrir el juego a otras miradas, que no son solas las más puramente científicas y duras. Entonces, me parece que hay un diálogo a llevar adelante. Muy bien. Bueno, creo que estamos, ¿no? ¿En tiempo, Juli? Sí, estamos, solo decir que creo que en todos los casos se produce como cierta reflexión sobre qué activa cada medio, cada herramienta, y en definitiva ninguno intenta exponer respuestas, sino preguntas o cómo puede operar sobre el proyecto, y eso es muy interesante, cómo se puede amalgamar en un elemento continuo, espectacular. Habría que ver cómo después se traslada a los talleres y a la enseñanza todo esto. Pero Totalmente. bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas Voy gracias. a detener la grabación acá. Gracias.